Parte 2 de Cañitas. Seguiré contando que al salir del trabajo me dirigí a la casa con el propósito de descansar, pues la carga de trabajo que tuve ese día había sido muy pesada. Encontré a Sofía muy preocupada y mis hermanos estaban sumamente espantados. Sofía me abrazó fuertemente y dijo: Carlos, no te imaginas lo que acaba de suceder. Los muchachos trajeron una ouija, según que para tratar de comunicarse con Isidro. La tabla empezó a insultarnos a todos diciendo que la dejáramos descansar y que no se movería hasta después de las 6 de la tarde. Pero Norma siguió insistiendo y yo anotaba las letras. De inmediato me di cuenta de lo que estaba escribiendo. Al leerlo me percaté de varios insultos. Déjame en paz, puta. Siempre estoy contigo. No me estén chingando. No soy Isidro. No te hagas. Deja. Posteriormente, Sofía me dijo que Norma siguió forzando la tabla hasta después de la hora prohibida. Incluso describió que en ese momento le pidió a Emanuel que se pusiera la tabla entre las piernas para moverla juntos. Entonces Norma preguntó que quién era y la tabla le respondió: siempre estoy contigo y ahora me encuentro dentro de Emanuel. En ese momento Emanuel se quedó como dormido y cuando abrió los ojos Norma le preguntó: ¿te encuentras bien? Él se levantó bruscamente, tiró la tabla y se arrojó sobre ella con intención de estrangularla. En ese momento se le gritó: algo penetró a Emanuel. Traigan agua pronto, que parece estar como poseído. Norma sintió que Emanuel la agredía y lo aventó. En ese instante Jorge entró con agua del filtro y Sol la tomó, la bendijo rápidamente y untándole el líquido en los brazos dijo: en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te ordeno que salgas de esta materia que no te corresponde. Emanuel parecía aterrado con el agua y en un tono muy alto y agresivo gritó: no me hundes eso que me estás quemando. Cuando lo oyó gritar esto, Sol aventó el líquido en su boca. Emanuel se tiró al suelo, parecía que le estuvieran dando ataques. Se revolcaba vomitando un líquido verdoso y tenía los ojos en blanco. Después de unos segundos reaccionó y con gran sorpresa preguntó: ¿por qué me mojan? Se levantó con dificultad dejando una mancha negra en el suelo, el cual luego desvaneció. Sofía me dijo: con todo esto les pedí que tomaran su tabla y se retiraran de la casa, pero te juro, Carlos, que lo que pasó fue muy impresionante. Al escuchar, fue tan grande mi enojo que lo único que hice fue gritarle: ¿cómo es posible que jugaran esto en mi casa? Y más cuando estás embarazada. ¿Dónde está Norma? Ya te dije que fueron a entregar la tabla, contestó Sofía. Cuando Norma, Emanuel, Fernando y Sol regresaron, les pedí una explicación para desmentir todo lo que Sofía me había contado, pero mi sorpresa fue en un aumento cuando Emanuel me dijo: cuñado, te juro por mi madre que no me acuerdo de nada de lo que sucedió. En todo caso, Fernando te lo puede decir. Carlos, yo tengo palabra para poder describir lo que pasó, pero lo que dijo Sofía es verdad. Es más, cuando fuimos a dejar la ouija, al dar la vuelta de la casa de mi hermano, Sol venía sentada en la parte de adelante y la puerta se abrió y salió disparada. Lo bueno fue que no le pasó nada, únicamente el susto y unos raspones. Tratamos de verle la lógica, pero la verdad es que no encontramos. Y créeme, lo que te contó Sofía es cierto, dijo Fernando. Al notar que se encontraban muy tensos y con el fin de romper el nerviosismo, pedí que todos nos fuéramos a descansar, pues ya eran altas las horas de la noche. Dentro de la recámara había dos camas individuales. En una descansaban Norma y Emanuel, en la otra Sofía y yo. Recuerdo que aproximadamente a las 4 de la madrugada algo subió a los pies de la cama, como si fuera una persona a gatas. Claramente se podía percibir un olor pestilente. Me desconcerté y tuve que despertar a Sofía para preguntarle si había sentido y olido lo mismo que yo. Me dijo que me estaba
sugestionado por lo ocurrido con la ouija que me tranquilizara. De pronto Emanuel empezó a hablar de una forma muy rara y Sofía y yo nos pusimos nerviosos. Nos levantamos para salir al patio a fumarnos un cigarrillo y tratar de despejarnos. De regreso, al acostarnos, la temperatura empezó a descender y se volvió a sentir algo que subía por los pies de la cama. Esta vez lo sentimos los dos. Nos miramos sorprendidos. Y dentro de mi sorpresa recordé que mentándole la madre cualquier materia se retira. Por lo tanto empecé a decir una serie de palabras altisonantes, pero la sorpresa fue mayor ya que lejos de cambiar el ambiente, nuestra cama empezó a elevarse. Aterrados nos bajamos de inmediato y sin más nos dirigimos a la calle tratando de encontrar lógica a lo que había sucedido. Con mucho miedo y abrazados regresamos para encontrar que ni Emanuel ni Norma habían despertado, pero entonces él empezó a hablar en un idioma extraño. Esto nos dio pavor y decidimos alejarnos lo más pronto posible. Nos fuimos a dormir a un hotel que estaba por el circuito interior. Allí comentamos el incidente. Nos repetíamos que no podía ser que la cama se hubiera elevado y lo más sorprendente era que estábamos despiertos, por lo tanto tenía que ser absolutamente real. Después del amanecer nos dirigimos a la casa y encontramos a Fernando despierto y preocupado. Él me comentó que toda la noche había intentado despertar y no pudo ni moverse, pero lo más extraño del caso era que había estado arañando la puerta y se habían oído unos gruñidos. Realmente lo noté muy preocupado y sin hacer más comentarios entramos a despertar a Emanuel y a Norma. Ella estaba de pie mirando a Emanuel, quien se encontraba sentado en la cama con la cara hacia abajo sin pronunciar palabra. Norma se volvió y nos dijo que tenía 2 horas sin moverse. Fernando se acercó y le preguntó a Emanuel qué le sucedía. Este movió la cara, se incorporó y se quedó un rato mirándonos. Todos guardamos silencio esperando una respuesta, pero nos sorprendió cuando, con una voz ronca y fría, contestó: no tengo nada. Y salió de la recámara. Fernando y yo intentamos pedirle una explicación, pero Norma se adelantó exigiéndola. Emanuel ya con su voz mencionó que no recordaba nada del insulto, pero regresó a darnos una disculpa. Realmente nos sorprendió a todos, pero procuramos no comentar más. Con el paso de los días el ambiente se fue calmando, todo volvió a la normalidad. Cierto día conocí en el trabajo a un muchacho llamado Evaristo, quien me preguntó si sabía tocar guitarra, ya que él tenía grupo de rock cristiano y su guitarrista estaba enfermo, por lo cual me pidió tocar con él al siguiente domingo. De regreso a casa muy entusiasmado, les platiqué a los muchachos del concierto. Fernando preguntó dónde sería, respondí que no sabía, pero que Evaristo pasaría por todos el domingo a las 9 de la mañana. Nos encontrábamos muy emocionados y Evaristo se presentó puntualmente con una combi en la cual transportaría a toda la familia. Emanuel le preguntó dónde sería el concierto y respondió que nada más tenía la dirección y no conocía el lugar. Emanuel comentó que él conocía la calle y para que pudiéramos llegar más rápido quería manejar la camioneta. Evaristo no se opuso a la idea. Todos nos subimos y el trayecto fue muy agradable, pero al acercarnos a la dirección, Emanuel paró y la camioneta y dijo: yo no quiero ir. Sin dar más explicaciones se bajó y echó a correr. Norma lo siguió. Todos nos quedamos sorprendidos. Sin embargo, llegamos al lugar y la sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta que el famoso concierto era en una iglesia. Participamos en él como ya lo teníamos planeado. Al final de este espectáculo me encontraba enrollando un cable, cuando Evaristo se acercó a preguntarme por qué Manuel y Norma no quisieron estar presentes. Le contesté que ya tenía
varios días de estar extraños desde que Norma había creado la historia de la muerte de Isidro y había conocido a la bruja Margarita, quien le había curado la tabla Ouija. Poco a poco le di más información de lo que había pasado. Se quedó sorprendido y me pidió que hablara con el pastor de la iglesia. Nos dirigimos a la oficina cuando se encontraba esperándome. Cuando entré, me dijo que me sentara y me pusiera cómodo, al tiempo que me pidió le explicara la experiencia. Mientras narraba el suceso, el pastor llamó a más gente para escuchar la historia, el cual tuvo principio en el mes de mayo. Después de varias horas de explicaciones e interrogatorios, nos pidió que le dejáramos deliberar lo platicado con su gente. Fernando, Sofía, Jorge, Luis y yo nos encontrábamos desconcertados y nos mirábamos unos a otros sin poder descifrar lo que estaba pasando. La puerta de la oficina se abrió y el pastor nos invitó a pasar. Nos pidió permiso para al día siguiente fueran a rezar a la casa, ya que en ese momento no lo podían hacer. Fernando preguntó si ya sabían lo que estaba pasando y el pastor le contestó que al siguiente día nos lo explicaría, que tuviéramos mucha fe en Dios. Después se sentó para abrir su cajón y sacó una Biblia y me la regaló, diciéndome que siempre la mantuviera abierta en el Salmo 91, y sin dar más explicaciones nos despedimos. Esa noche transcurrió de una forma muy extraña, ya que la temperatura de la casa había bajado mucho y se respiraba un ambiente raro. Emanuel se quejaba haciendo uso de un dialecto bastante incoherente. Poco fue lo que pudimos dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Emanuel se quedó muy serio, pero continuamos la plática entre los restantes y nos referíamos a lo acontecido en la iglesia. En esos momentos Emanuel se nos quedó mirando extrañamente y dijo: pendejos, nunca podrán parar lo que ustedes mismos desataron. Y riendo fuertemente se salió de la casa. Con el paso de las horas se sentía una atmósfera bastante tensa en la casa, ya que la luz del sol inexplicablemente no penetraba por las grandes ventanas de cristal transparente. A la hora de la cita tocaron la puerta. Sofía abrió y enseguida entró el pastor junto con varias personas, entre ellas Evaristo. Les comenté lo que había pasado con Emanuel y el pastor dijo que era algo lógico por el fenómeno sobrenatural que estaba sucediendo. Le pedí una explicación, ya que la noche anterior no había comentado nada. Se quedó muy pensativo y después de unos minutos Evaristo le dijo que tenía la obligación de ponernos sobre aviso de lo que estaba sucediendo. Fue hasta ese momento que el pastor reaccionó. Sé que les extrañará esto, pero cuando jugaron con la Ouija se conectaron con otra dimensión, y por la hora que la jugaron invocaron a un demonio. Por esto fueron los insultos de la tabla y la advertencia de no jugarla después de las 6 de la tarde. Al parecer, este ente o espíritu se posesionó del cuerpo de Manuel y por lógica habita dentro de él. Al fin, el pastor continuó: Emanuel no quiso entrar a la iglesia porque es un lugar santo. También por esto él no se encuentra aquí. La intención de reunirme con mis hermanos de la religión es arrojar a este demonio fuera de la casa, por lo que les pedí que dejaran abierta la Biblia en el Salmo 91, el cual es para exorcismos. Ahora tomémonos de las manos y empecemos el rezo para tratar de lanzar a este demonio. Además, estoy seguro de que no se encuentra solo. Realmente no sabría cómo tomaron los demás esta explicación, pero estoy seguro que lo que todos deseábamos en esos instantes era que la pesadilla terminara de una vez por todas. Al tomarnos de las manos empezó el rezo, dirigido por el pastor, diciendo con gran fuerza: Dios mío, ayúdanos a sacar de esta casa al demonio que se encuentra arraigado aquí. Dios mío, pon tu mano santa en este hogar y protégelo.
sala en la igual posición y continuando el rezo dijo: Dios santo, derrama tu sangre preciosa en esta casa en este momento y arroja al espíritu de las tinieblas que se ha rebelado contra tu voluntad, desafiando tu corazón, Señor. Poco a poco la casa empezó a llenarse de una neblina. Se empezaron a azotar las puertas y los vidrios empezaron a temblar. Conforme el fenómeno aumentaba más y más, el pastor y todos nosotros nos encontrábamos aterrados, ya que nunca se había presentado un evento de tal magnitud. Mayor fue la sorpresa cuando uno de los vidrios estalló como si algo hubiera salido de la casa con mucha furia. En ese momento el pastor no dejó de rezar, muy cansado y muy aturdido, y con una voz aterrada dijo: No es posible, la Biblia está sangrando. Al escuchar esto, todos vimos que el libro sagrado se encontraba manchado de sangre, sin ninguna explicación coherente. Los religiosos se hincaron diciendo: Dios mío, gracias por tu ayuda divina que nos protegió, pues en esta casa se encontraba el mismísimo demonio. Nos tranquilizamos todos y tomamos un poco de agua. Sofía se fue a la cocina muy confundida. Al notarla tan extraña me dirigí a ellas preguntándole si se encontraba bien. Por lo del embarazo, dijo Carlos, ¿será posible lo que todos vimos y sentimos? ¿Será posible realmente que estuviéramos viviendo con un espíritu o un demonio? Sin poder responderle, la abracé y fui con ella a la sala donde se encontraban todos los demás. El pastor y sus acompañantes se despidieron diciéndome: al parecer era muy fuerte lo que estaba en tu casa, pero creo que la bendición de Dios se ha retirado. Con la bendición de Dios se ha retirado. Si notarán algo raro, háblame que yo estaré aquí para ayudarlos, o comunícate con Evaristo. Ahora nos retiramos ya que me encuentro muy cansado. Buenas noches. Horas después, Emanuel volvió cuando ya todos estábamos dormidos. Se recostó y se quedó dormido. Cerca de la madrugada nos despertó, ya que a pesar de que estaba dormido se reía con unas carcajadas estruendosas. Todos nos paramos a mirarlo. Efectivamente, se encontraba dormido, pero se reía. Al acercarnos abrió los ojos y dijo: pobres, nunca podrán conmigo. Norma se dirigió hacia él agresiva diciéndole: ya basta, Emanuel. Lo sacudió, parecía despertar y dijo: ¿qué pasa? Todos estábamos sorprendidos, pues su voz y su mirada habían cambiado. Sin decir más, realizamos una junta familiar para comentar todo lo referente a la experiencia vivida. Desde el principio del mes de mayo, Fernando estaba desconcertado y yo estaba convencido de que todo era una broma de Manuel. Todos empezamos a presionarlo pidiéndole que nos dijera la verdad. Él se empezó a desesperar mientras que Fernando se ponía agresivo en su contra. Quería golpearlo por las supuestas bromas. Sofía pedía que se fueran de la casa ya que eran muchas noches sin poder dormir y demasiadas tensiones. Él se empezó a desesperar mientras Fernando se ponía agresivo en su contra. Quería golpearlo por las supuestas bromas. Sofía pedía que se fueran de la casa, ya que eran muchas noches sin poder dormir y demasiadas tensiones. Emanuel se paró y gritó fuertemente: no sé qué me pasa, se los juro. Salgo de la casa y siento que me quedo dormido y despierto desnudo en el panteón Sanctorum. Cuando duermo en casa siempre sueño con un señor muy fuerte y agresivo que me empieza a rezar en un idioma extraño y sin saber cómo yo lo empiezo a contestar en el mismo idioma. Después siento que me queman y desgarran por dentro. Dios mío, ¿qué me está pasando? Se echó a llorar y se tapó la cara. Tratamos de calmarnos y tuvimos la idea de comunicarnos nuevamente con el pastor de la iglesia o visitarlo a la mañana siguiente para contarle lo que Manuel nos platicó. Al amanecer traté de comunicarme con el pastor por vía telefónica, pero nunca contestó. De regreso a casa me encontré con nuestra amiga Ángeles, quien tenía mucho tiempo de no visitarnos. Después de platicar con ella y sin mencionarle nada más que nuestros recuerdos anteriores, le pedimos que nos llevara a la iglesia con el pretexto de ir por unos aparatos olvidados. Salimos de casa, pero Emanuel no sabía dónde iríamos, Norma y yo. Ángeles estaba entrando a auto y
soy Emanuel. Al tiempo que acababa, agachaba la cabeza para atrás y ponía los ojos en blanco, mientras su garganta se inflamaba gravemente. Vimos que nos acercamos a un trailer a gran velocidad con la intención de estrellarnos. De inmediato tomé el freno de mano, logrando así un frenado de emergencia, mientras Norma se apagaba el auto. Esto hizo que bajáramos la velocidad para estacionarnos, mientras Emanuel se recuperaba del trance en el que estaba. Ángeles pidió una explicación e intentamos darle. Por supuesto, esto bastó para que ella nos regresara a la casa y retirara de inmediato. Emanuel no podía creer la actitud tan peligrosa en la que estaba, ni el susto que nos había dado. Bueno, hasta aquí la segunda y última parte. Si quieren saber más, pueden comprar el libro y leerlo, porque llámenme loco, pero ahorita que lo estaba leyendo, la computadora se volvió loca. Por eso había momentos en que me quedaba callado. Empezaban a subir y a bajar las páginas sin yo mover el mouse. Así que hasta aquí llegamos con